¿Me escucha? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿Se ve la doctor. pantalla? Buen día. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, doctor. Ya. Entonces, empezamos un poquito atrasados por tener problemas de internet como de costumbre. Ya. Entonces vamos a hablar de síndromes de la motoneurona 1 y 2, en realidad. Ya. Bueno, hablando de los síndromes de la motoneurona 1 y 2, nos corresponde hacer la motoneurona 1 o la vía piramidal propiamente dicha. Entonces vemos que se llama así porque sus fibras a nivel de la médula oblonga ya forman la pirámide, la médula oblonga, la forma piramidal de las fibras de la vía piramidal, obviamente, ya 6, 3 y 1, ya. Entonces, las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann se localizan estas entre la circunvalación parietal y parte posterior central. ¿Y qué hacen estas? Son encargadas de la actividad sensorial primaria. Entonces, el 1, 2 y 3. Y el 4 también es el 4, el área de Brodmann, ya controla los movimientos voluntarios. O sea, es un córtex motor, ¿ya? Los movimientos voluntarios contralaterales, ¿no? O sea, del hemisferio contrario, después antes de la decusación, cuando hay la lesión. Entonces, vemos que esto es el 80-90% forma la desucación, o sea, esta partecita de la pirámide. Estas haces piramidales dejan sus fibras en la médula, en las astas anteriores, en las cervicales el 55%, en las torácicas el 15% y el 30% en las lumbares. Entonces tenemos todo, ¿no? Aquí el cerebro, entonces tenemos las fibras de la vía piramidal que en el centro caen hasta el pedúnculo cerebeloso del mesencéfalo. Y tenemos en la médula, tenemos la médula oblonga, donde se forma la imagen piramidal, ¿ya? Imagen viene de acusación. Tenemos unas fibras unas que están cayendo en la médula espinal, en los cuernos o las astas anteriores. Ya. Entonces acá tenemos el síndrome del primer motor o síndrome pirámide. Vamos transmitiendo por todo. Ya. Entonces, todas la motoneurona superior se encuentra en la corteza cerebral y obviamente, toda lesión que afecte a la neurona motor superior en cualquier punto de su recorrido, como hemos visto, en cualquier punto ¿no? Por encima de los núcleos del origen de la segunda neurona,
conocida también como lesiones córtico-espinales, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, o supranucleares. Entonces, las etiologías pueden ser de varios orígenes. Pueden ser congénitas, adquiridas. Dentro de las adquiridas tenemos los traumatismos de cráneo, lesiones vasculares, lesiones comprensivas. Y tenemos acá las congénitas, en realidad, que la más común es la hemiplegia cerebral infantil, que determina un menor desarrollo muscular. Y las adquiridas, tenemos los traumatismos de cráneos. Estos traumatismos de cráneos, según la ubicación y la característica de las lesiones, pueden ser contusiones cerebrales, contusiones, hematomas subdural, hematomas epidurales, o simplemente edema cerebral con una contusión subdural crónica acá. Aquí tenemos una extradural o epidural también, y acá tenemos otra lesión subdural, unas contusiones. Esta contusión puede ser también, puede ser por un golpe o puede ser también una lesión de un accidente vascular cerebral, ¿no? Por hipertensión arterial o por una malformación. Y acá tenemos las hemorragias subaracnoideas. Entonces, todos los traumatismos de cráneo, o TEC, estos nos determinan el grado de lesión de acuerdo a la imagen y a la clínica del paciente. Y obviamente la clínica del paciente está determinada por el Glasgow que va de 3 a 15 y entre ellos determina el grado de trauma de cráneo, que si es leve, moderado o grave. Grave, leve es grave es desde de 3 a 8, cuando el Glasgow de 3 a 8 es grave, y de 9 a 12 es moderado, y de 9 a 12 y de 13 a 15 es leve. Entonces tenemos otro traumatismo de cráneo que se los define o se los clasifica de acuerdo al Glasgow, ¿no? Y luego tenemos las lesiones vasculares, ¿no? Las lesiones vasculares son hemorragia por ruptura arterial. Obviamente, esto puede ser por un cuadro de hipertensión arterial, por aterosclerosis, aneurismas cerebrales, aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, o finalmente pueden ser lesiones isquémicas por trombos, ¿no? O embolia cerebral. Esta generalmente se da por causas primarias, y esas causas no primarias sino secundarias, y esas causas secundarias, digamos, generalmente de una lesión o una enfermedad cardíaca, las trombosis muy frecuentes, las isquemias, el ACV isquémico que se llama, es muy frecuente después o secundaria a una fibrilación auricular, ¿no? A una arritmia supraventricular, ¿no? Cardíaca supraventricular, ¿ya? Y después podemos tener también accidentes vasculocerebrales secundarias a una lesión de bloqueo, por decir, bloqueo auriculoventricular, bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, todas esas mala irrigación cerebral nos va a dar una lesión isquémica, ¿no? En el cerebro, que va a producir, obviamente, las lesiones a nivel piramidal. Bueno, después tenemos también lesiones compresivas, que son las lesiones ocupantes en realidad del cerebro, igual con una hemorragia cerebral, y tenemos los tumores que pueden ser benignos, malignos, primarios y secundarios. Primarios si se han formado en el cerebro, o secundarios son a metástasis generalmente de los pulmones, ¿ya? Y tenemos después los granulomas. Acá tenemos los granulomas o quistes del sistema nervioso, y por último las infecciones son las meningoencefalitis difusas o abscesadas. Dentro de los trastornos neurológicos en el síndrome piral
piramidal, ¿no? Tenemos la motilidad voluntaria, y dentro de la motilidad voluntaria tenemos las paresias o parálisis, ¿no? Y también dentro del tono muscular tenemos la hipotonía, la hipertonía, que es la más frecuente, o sea, ¿no? Especialmente. Y también tenemos dentro de la motilidad refleja, profundos, tenemos la hiperreflejia profunda o osteotendinosa, la superficial, que se puede dar una refleja superficial, cutánea mucosa, y después algunas anormales, aparición de reflejos patológicos como el Babinski. Luego tenemos la motilidad involuntaria, siguen viniendo y admitir para mí es un drama, que se me pasa. Ya. Motilidad involuntaria o asociada que nos va a dar los clonus o sincinesias. Entonces, ¿qué son los clonus? Son contracciones pues, involuntarias, rítmicas, cuando se realiza una extensión brusca, una extensión brusca o pasiva de los tendones. Y las incinencias son movimientos musculares inconscientes o intencionadas, ¿no? Intencionadas, cuando se realizan movimientos voluntarios, ¿ya? Ahí tenemos. Entonces, y según el sitio de la lesión, se puede ocasionar hemiplegia, ¿ya? O sea, una parálisis de medio cuerpo, o hemiparesia, lo mismo, paraplegia, una parálisis de los miembros inferiores o miembros superiores, cuadriplegia, o una paresia de las cuatro extremidades, que se llama también cuadriparesia, y monoplegia o monoparesia, que es de una sola extremidad, y tenemos puede ser la tetraplegia o cuadriplegia, las cuatro extremidades, hemiplegia, parálisis de aquí, brachiocrural únicamente, pues está el brazo y la pierna nada más, ¿no? No está la cara, no espacio brachiocrural. Y la paraplegia que tenemos ahí abajo, a la derecha, que es los miembros inferiores, y monoplegia, una sola extremidad. ¿Vale? Y ahí tenemos la cuadriplegia o la cuadriparesia, que es lo más complicado. Y obviamente los cuatro miembros por bilateral de la vía pendular cervical. Habitualmente la causa es vascular, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar? Diplegia facial, parálisis de los pares craneales inferiores. Pues puede comprometer hasta los músculos respiratorios, ¿no? Entonces ahí podemos tener dificultades respiratorias y el paciente obviamente va a entrar a un estado de insuficiencia respiratoria que va a necesitar ya.
Doctor, disculpe, está con su micrófono apagado. No se le logra escuchar. ¿Ahora? Ahora sí, doctor, la anterior diapositiva no se le escuchó nada. Esto lo vamos a repetir ya. Esto es la monoplegia. ¿Han escuchado o no? No, Esto, doctor, la monoplegia, desde la monoplegia no escuchamos. síndrome de cautiverio. ¿Se escuchó? ¿Esto se escuchó? Sí, doctor, esta sí. Desde la siguiente ya no. Ya, bueno, entonces la monoplegia, acá tenemos trastornos de la motilidad de un solo miembro, braquial o crural. Braquial puede ser si es el miembro superior, o crural si es el miembro inferior. Las monoplegias cerebrales son muy raras, obviamente. Esto se da por compromiso piramidal. Son espásticas y se puede dar por una inisección medular transversa o de Brown sequiar, que les dije que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, la lesión del asco espinal, tenemos unos trastornos del tono muscular y nos va a dar paresias o parálisis. Si esta se da por encima o arriba de la pirámide, nos va a dar una parálisis contralateral. Si la lesión es en el cerebro izquierdo, la parálisis va a ser en las extremidades o la fascia derecha. ¿Ya? Si la lesión es por encima de la cervical 5, afecta a los miembros superiores, ¿no? Y si la lesión es por arriba de la lumbar 1, debilita o afecta los miembros inferiores. Entonces acá tenemos lugar de la lesión, alteraciones musculares. Si la corteza motora está en el área 4 de Brodmann, o sea, por el límite de la pirámide, nos va a dar una hipotonía debilidad de los músculos distales. Si la lesión está en la corteza premotora, o sea, el área 6 es el área de Brodmann premotora, nos va a dar pues una debilidad espástica y aumento de reflejos. Si la corteza motora complementaria, o sea, está lesionada, entonces nos va a hacer una presión involuntaria. Si hay una resección en el área 4 y 5 o 4 y 6 de Brodmann y la corteza motora, entonces nos va a dar pues una parálisis completa y permanente de características de espasticidad. Si el fascículo piramidal está lesionado a nivel del bulbo, nos va a dar una hemiplegia flácida inicial. Luego, si la lesión es en el pedúnculo cerebral, en el mesencéfalo, nos va a dar una debilidad y un Babinski positivo. ¿Ya? No es de características de espasticidad. Entonces, aquí tenemos la hemiplegia, como habíamos visto, y la hemiparesia. ¿Qué es la hemiplegia? La hemiparesia es la pérdida de la movilidad voluntaria total o parcial de una mitad del cuerpo. Bien. ¿Y esto qué nos va a dar? Si es súbita, o sea, eso se llama ictus apopléctico, y esto ictus apopléctico, ¿qué quiere decir? Ictus quiere decir súbito, ¿no? Y apoplético por lesión cerebral, ¿ya? Severa, o sea, eso es una pérdida de conciencia brusca, y eso es acompañado prácticamente, es acompañado de un coma. Y gradual es que está precedido por prodromos, y estos prodromos pueden ser los mareos, pueden ser cefaleias, parestesias, trastornos del sueño, cambios de conducta, vértigos. Todas son situaciones que presenta el paciente previo a la hemiplegia o a la hemiparias. Estas se reconocen asociadas en 3 cuadros distintos: hemiplegia en el paciente en coma, hemiplegias flácidas y hemiplegias espásticas.
Entonces, vamos a ver la hemiplegia del paciente en coma. En la cabeza, vamos a ver el signo del fumador de pipa. Esto es por una parálisis del bucinador, ya, desviación conjugada de la cabeza y de los ojos hacia el lado de la lesión. Esto significa, quiere decir, se dice, ¿no?, que el paciente está viendo su lesión. Es como si la mirada estaría dirigida, digamos que la lesión está en el hemisferio izquierdo y la mirada debe estar dirigida a ese lado, o sea, como señalado, bien, como estaría viendo su lesión. Pero la hemiparesia o parálisis es contralateral, o sea, la hemiparesia debe estar en la cara, en el brazo y en la pierna derecha. Luego tenemos la maniobra de Fox, que es positivo. ¿En qué consiste la maniobra? Es en apretar con energía el borde posterior de la rama ascendiente de la mandíbula, ¿no?, para comprimir esto al nervio facial. Y obviamente se va a contraer la mandíbula de la mitad sana, la otra no, obviamente. Entonces, esa es la maniobra de Fox. Y también se presenta el síndrome de Claude-Werner-Hornet, que consiste en miosis, en oftalmos, fosis palpebral, y esto por compromiso de la fibra del nervio simpático, ¿no? Luego tenemos el signo de Milian, que es un compromiso del nervio facial, y generalmente es un reflejo, hay pérdida del reflejo corneopalpebral del lado de la parálisis, o sea, del lado comprometido, del lado afectado. Y luego tenemos otra parte de hemiplegia en el paciente en coma, que vamos a ver en los miembros. Una hipotonía muscular, puede faltar los reflejos profundos o osteotendinosos. El signo de Babinski es bilateral, ¿ya? Los oblicuos de automatismo medular pueden ser positivos. Y por último, en el tronco, vamos a ver que los percutaneos abdominales y cremasterianos están abolidos del lado de la parálisis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome del motor superior agudo, o sea, brusco, con una parálisis flácida, la hiporreflexia, la hipotonía, los reflejos cutáneos disminuidos, y no existe fibrilaciones ni fasciculaciones? Entonces, la hemiplegia flácida nos va a dar una hemiparesia facio-brachiocrural con hipotonía muscular o flacidez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parálisis de la mitad de la cara, del brazo o del miembro superior contralateral a la lesión, y crural, quiere decir de la extremidad inferior contralateral a la lesión. O sea, ya hemos dicho, si la lesión cerebral es izquierda, la parálisis va a ser derecha. Entonces, la hemicara derecha en este caso será paralizada. Eso nos va a dar un compromiso facial inferior. ¿Por qué facial inferior? Porque las fibras del nervio facial central no llegan hasta perdón, acá, no llegan a la frente. Perdón, se me cortó la computadora. Ya.
Entonces, ¿ven, no, la pantalla? Sí, doctor, se ve. Sí, ya se me cortó por otra pregunta. Entonces, en la hemiplegia flácida tenemos una hemiparesia facio-braquiocrural contrario a la lesión cerebral. O sea, la hemicara paralizada con pronuncio facial inferior, les decía, porque el nervio facial en el área central no llega a la frente, sino abarca de los ojos hacia abajo. Entonces tenemos una parálisis facial inferior. La oclusión del ojo con menor fuerza y el signo de Revillo, ¿no? Que es la imposibilidad de abrir o cerrar aisladamente el ojo del lado paralizado. Tenemos también que están abolidos los reflejos cutáneos abdominales y osteotendinos, signo de Babinski en el lado paralizado, no es bilateral, ¿ya? Los reflejos de automatismo medular son más intensos al momento de la instalación de la hemiplegia. Y las manifestaciones clínicas del síndrome de la motoneurona superior crónico, tenemos parálisis espástica, hiperreflejia, hipertonía, sincinesias y clonus, que ya los hemos definido, atrofia por desuso, o sea, los músculos se van atrofiando porque no hay actividad, entonces obviamente se atrofian, ¿ya? Y se deprimen. Los reflejos cutáneos están disminuidos y aparecen reflejos patológicos como el Babinski. La lesión del haz corticonuclear es lo que les explicaba antes, que el nervio facial, lo vamos a ver acá, del central y del periférico. Entonces, ¿qué nos va a dar la lesión del haz corticonuclear? Parálisis espástica de los movimientos de los ojos, o sea, los pares craneales 3, 4 y 6. Entonces, sabemos que el 3 es el motor ocular común, el 4 es el patético troclear y el 6 es el motor ocular externo, ¿ya? El que hace la acción de abducir. Y en la cara tenemos una lesión a nivel del quinto al séptimo par, quinto que es el trigémino y el séptimo que es el facial. A nivel de la lengua está obviamente el nervio del 12º par, o sea, el 12 par, que es el hipogloso. Y acá tenemos la parálisis del facial, o sea, del séptimo par central y periférico. Y en la imagen tenemos pues cómo está dividido. Esta es una parálisis facial. Entonces vemos que la lesión está acá, en el puntito negro, acá, y obviamente va a afectar la frente y la cara inferior. Y en cambio, cuando la lesión está acá arriba, en el cerebro, entonces solamente el nervio facial llega a la cara inferior, entonces no llega a la frente. Entonces es la característica cuando vemos un paciente que tiene alteraciones en la frente y por la cara, es que tiene una lesión facial periférica y si solamente tiene de los ojos para abajo, es una lesión corticonuclear, pero de origen central. ¿Ya? Entonces acá lo mismo. Acá lo mismo. Entonces tenemos la corteza motora, o sea, de la motoneurona primera, ya, o la motoneurona superior. Entonces tenemos todas las lesiones que se pueden dar en este lado, y tenemos a nivel del mesencéfalo, entonces nos van a dar una lesión de los núcleos de los pares 3 y 4, que hemos dicho que el 3 es el motor ocular común y el 4 es el motor, o mejor dicho, el 3 es el motor común y tenemos el 4 que es el patético, ¿no? Y si se da a nivel de la protuberancia,
tenemos los núcleos de los nervios, 3, o mejor dicho, 3, sí, 3, que es el motor ocular común, el 6, que nos va a dar, que es el motor ocular externo, y el 7, que es el facial. A nivel del bulbo raquídeo, tenemos el 9, el 10 y el 12. El 9 es el glosofaringio, el 10 es el vago neumogástrico, y el 12, obviamente, es el hipogloso. Ahí se va a dar la lesión, más que toda la característica de la parálisis de la lengua. Abajo tenemos, obviamente, el nervio espinal, que es el 11, ya a nivel de la médula espinal. Bueno. Cuando se da una hemiplegia espástica, acá tenemos una hemiplegia espástica, cuando se produce estas características clínicas, hay una desviación de la hemicara comprometida, ya, o sea, la hemiplegia del lado paralizado con hipertonía muscular que puede llegar a la contractura, y esta contractura hace que haya una desviación de la hemicara comprometida. En los pies se puede ver una extensión de los miembros inferiores con abducción y rotación interna del pie, como vemos en la figura. Y a nivel de los brazos, la hipertonía, pues con una leve flexión del brazo. Ahí vemos que la flexión del brazo del antebrazo sobre el brazo, con una ligera pronación. Y vemos que los dedos están flexionados, pero dentro de estos dedos flexionados, sobre la palma, aprisionan el pulgar, está aprisionando el pulgar, o sea, el pulgar está dentro de los dedos y está aprisionado como se ve en la figura. También dentro de la hemiplegia espástica tenemos la marcha, ¿no? La marcha característica de TOPS o del segador o podal, que se da en estos pacientes y que hace el paciente al caminar, con el pie afectado, hace círculos, ¿no? Y eso se denomina marcha del TOP o el segador. Además que tiene también hiperreflejia profunda u tendinosa. Hay una reflejia superficial o cutánea mucosa, ausencia de reflejo subcutáneo abdominal y climateriano, reflejo de automatismo medular positivo, menor que el periodo flácido, obviamente, Babinski positivo, clonus de pies y de rótula, que hemos definido clonus, sencinasia también definido, ¿sí? Y atrofia muscular tardía. Todo dentro de la hemiplegia, los diagnósticos topográficos de lesión, tenemos hemiplegias directas y hemiplegias alternas. Nos queda poco tiempo, si se corta, por favor, seguimos la otra clase, ¿ya? Hemiplegia directa, todas las áreas paralizadas se encuentran en el mismo lado, afectan la vía piramidal antes de la decusación, y las alternas, áreas paralizadas en ambos hemicuerpos. Y tenemos una clasificación de las hemiplegias directas, que son las cortical, subcortical, capsular, talámica, medular, ¿no? Y la cortical, por ejemplo, es el área motora, la subcortical está en el centro oval, la capsular, que está en la vía piramidal a nivel de la rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, la talámica en el tálamo, obviamente,